Estimados alumnos, muy buenas noches, bienvenidos al curso de formulación, programación de proyectos de inversión pública organizado por el Instituto Acompanyo. Bien, nos encontramos en la sección 3 de esta capacitación, de este curso, donde por supuesto ya hemos desarrollado diversas sesiones de acuerdo a la introducción de lo que es la temática de proyectos de inversión pública. Hemos visto también el marco legal, hemos visto en general el ciclo de funcionamiento. En esos días hemos visto la primera gran fase, que es la fase de programación multianual de inversiones, bien, donde hemos visto lo relacionado a indicadores de brecha, a los criterios de las brechas, diagnóstico y también los criterios de priorización. También hemos visto cómo subir esa información al módulo de programación multianual de inversiones del InviarTP. Bien, muy bien, vamos a entrar a la segunda fase, una de las fases más largas, más complejas en cuanto a creación justamente de los proyectos de inversión pública, de los expedientes técnicos, de las fichas que se necesita justamente para poder sustentar de manera técnica, de manera operativa y también de manera económica los proyectos de inversión que vayamos a aplicar hacia nuestras entidades. Bien, vamos por entrar a la fase de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver en todo ello? Bien, esta fase va a requerir unas 3 clases aproximadamente, bien, por su detalle, por su amplitud y más, donde vamos a ver, por supuesto, el marco conceptual de los proyectos de inversión, los conceptos generales para que ustedes conozcan toda la terminología de los proyectistas, el ciclo de formulación, bien. Luego vamos a ver ya, empezar a hacer los estudios de mercado, el estudio técnico, el estudio económico, financiero y los criterios de evaluación de los proyectos de inversión. Y por último, se le ha agregado también a la materia de los proyectos de inversión la fase de lo que es análisis de riesgo y también análisis de sensibilidad. ¿Bien? Muy bien. Bueno, el objetivo de este módulo, por supuesto, fue conseguido para que realmente ustedes puedan adquirir todo el campo de la formulación y evaluación de los proyectos y poder desempeñarse, por supuesto, en diversas responsabilidades en sus entidades. ¿Bien? Muy bien, el ciclo de inversión, el ciclo de formulación, es muy importante conocer esta materia. Bueno, ante ello, nosotros tenemos que saber que en los proyectos de inversión pública están alineados definitivamente a la política económica, ¿bien? Nosotros tenemos que tener una alineación con la contribución de las políticas económicas a nivel nacional, principalmente. Y es aquí donde realmente nosotros debemos de definir un tema clave que se le llama la prosperidad, ¿bien? Bueno, la prosperidad depende de la inversión. ¿Y a qué se refiere con este término? ¿No? Estamos hablando que la prosperidad de un país aumenta en proporción también al capital invertido per cápita, ¿no? Entonces, las entidades públicas tienen un rol de poder ejecutar las inversiones y también sus presupuestos, ¿bien? Entonces, mientras más inversión exista, vamos a cumplir este ciclo tripartita, que es mayor inversión genera más empleo genera más consumo, y más consumo genera más inversión, ¿bien? Esto va a servir realmente para todos. Todo país puede experimentar el mismo milagro de recuperación económica, aunque hay que insistir en que la recuperación económica no proviene de un milagro y es el resultado de la adopción de una sana política económica. Bien, entonces, las entidades públicas están alineadas a las políticas, bien, y acá en el Perú tenemos diversas políticas, pero sobre todo la política económica de nuestra nación. Muy bien, ahí nos estamos enmarcando nuestro proyecto de inversión. También hay que comentar que el beneficio depende de anticipar correctamente la situación, ¿bien? Y hablamos de un tema de oportunidad, donde por supuesto, ¿no? El empresario que tenga algún beneficio de un nuevo proyecto va a depender de la situación futura, del mercado y también de su capacidad de producción, ¿bien? Debemos saber, queridos alumnos, que nuestros proyectos de inversión va a tener un beneficio, por supuesto, para los inversionistas, va a tener un beneficio también para la sociedad, y más, ¿bien? Bueno, el ciclo de proyectos de inversión, un ciclo muy importante, justamente prepara para ello. Bueno, los verdaderos amos realmente son los consumidores. En nuestro caso, los consumidores son eh, nuestra población, ¿bien? Esta población que va a trabajar realmente bajo y va a recibir diversos productos, bienes, servicios públicos de las entidades,
buscan, por supuesto, realmente el máximo beneficio, el máximo aprovechamiento, ¿bien? Así que tenemos que llegar a una gran masa de pobladores, beneficiarios y más. Muy bien. Bueno, la gente cree que en la economía de mercado hay patrones que no dependen de la buena voluntad y el apoyo de los demás y creen que los capitanes de las industrias, ¿no? Los hombres de negocios son realmente los verdaderos patrones del sistema económico, ¿bien? También lo es, por supuesto, el Estado. También lo es las entidades públicas, ¿bien? También es las entidades públicas con sus áreas de proyectos y más que se encargan justamente de realmente definir y enrumbar realmente el buen contenido de esta materia. Muy bien, tenemos que conocer que dentro de la materia del INVIERTE-P, una etapa clave, una etapa importantísima, por supuesto, es la formulación. ¿Bien? Muy bien, esa formulación que tanto se ha hablado, queridos alumnos, una etapa sumamente importante. Realmente vamos a ver las orientaciones a las cuales vamos a desarrollarnos en este módulo, ¿bien? De todas maneras, todo proyecto de inversión va a establecer un horizonte de evaluación, ¿bien? El horizonte de evaluación, estamos hablando de esos años que realmente se plantea trabajar, se plantea atender, ¿bien? Luego se tiene que realizar un estudio de demanda de los servicios que brinda la unidad productora. Y nosotros somos la unidad productora. Ustedes como municipalidades, gobiernos regionales, municipalidad provincial o cualquier otra entidad, se le llama unidad productora porque justamente produce bienes y servicios públicos. ¿Bien? También en la fase de formulación vamos a plantear las alternativas técnicas en base al análisis totalmente técnico de tamaño, localización y tecnología que va a requerir ese proyecto de inversión. También considerando ese análisis de riesgos y desastres que hemos planteado en un inicio. ¿Bien? Bueno, hay que plantear la gestión del proyecto en la fase de ejecución y funcionamiento. La formulación es la etapa previa de lo que es la ejecución y funcionamiento, y esto nos va a llevar justamente a que la ejecución y funcionamiento sean lo realmente adecuado. También en la fase de formulación establecemos ya metas físicas para cada alternativa técnica y se trata también de estimar los costos totales, costos incrementales de cada una de las alternativas. ¿Bien? Entonces podemos decir que en la fase de formulación el objetivo es dimensionar el servicio en función a una población demandante y plantear alternativas técnicas a fin de estimar los costos del proyecto. Bien, entonces vamos a ver acá mucho de lo que es la demanda, que significa la población, también la oferta, que somos nosotros la unidad productora. Vamos a formular alternativas técnicas bajo un esquema de árbol de problemas y también los costos del proyecto. Hasta ahí llega la fase de formulación. Bien. Muy bien, la fase de formulación en concreto, vamos a hablar del tema del horizonte de la evaluación. Bien, el horizonte de la evaluación se refiere a la duración de lo que es la ejecución y el funcionamiento. Estamos hablando cuánto tiempo va a demorarse en ejecutarse el proyecto y también en la operación y el mantenimiento del mismo. Bien, entonces el proyecto puede tomar 3, 5, 10, 15 años, depende, ¿no?, de la temática del proyecto. También lo que vamos a ver en la fase de formulación es la demanda, la necesidad de los bienes o servicios de la población, pero de manera concreta, ¿bien? Y si no tenemos esa demanda, vamos a calcularla mediante fuente primaria, fuente secundaria, fuente terciaria. Así que no se preocupen si realmente existe una nueva demanda de servicios de nuestra población. La vamos a poder dimensionar. Bueno, vamos a ver el tema de la demanda en cuanto a cantidad y a calidad. Bien, en cuanto a cantidad vamos a ver la demanda potencial, luego la demanda objetivo, la demanda con proyecto, la demanda sin proyecto, y en cuanto a la calidad también, bien que esto es un cumplimiento de requisitos que la población necesita, ¿no? Por ejemplo, si están pidiendo servicios de salud, bien, una cosa es la cobertura del acceso a la salud, esa es cantidad, y otra cosa es la calidad de los servicios de salud. Vamos a ver qué tantos servicios van a ofrecer, por ejemplo, los hospitales, ¿no? También lo que se va a analizar en esta fase de formulación es la brecha de oferta y demanda, ¿bien? Esto es muy importante porque nuestra entidad pública al día de hoy sí tiene una oferta que ofrece justamente al día de hoy lo que puede, ¿no? Bajo sus recursos humanos, tecnológicos, financieros, económicos, materiales y más, ofrece una oferta, ¿bien? Pero de repente, justamente este proyecto de inversión
va a estimar esa demanda, esa brecha que no puede cubrir la entidad pública, ¿bien? Entonces, es una comparación, ¿no? De lo que ofrecemos con lo que necesita finalmente la población, ¿bien? Y bueno, todo eso se va a ver justamente con la demanda del proyecto, con demanda con proyecto y la oferta optimizada, ¿bien? En la parte técnica, este es un resumen de lo que vamos a hacer toda la clase, ¿bien? En la parte técnica vamos a hacer los análisis de las alternativas técnicas con las alternativas de solución, ¿bien? Vamos hablando qué tanto nuestro proyecto de inversión puede ofrecer diversas alternativas técnicas, pero que tengan que ver con la alternativa de solución, que es el problema en sí, ¿no? Para el cual vamos a analizar el servicio, los estándares de calidad, las normas técnicas sectoriales o nacionales, según la tipología de los proyectos de inversión. Bien, no se preocupen con estos términos, lo vamos a desarrollar más adelante. Bueno, también lo que se ve en la parte técnica, también por supuesto son las factibilidades de las alternativas técnicas, pero sobre todo a la evaluación social. Nosotros no vamos a buscar una rentabilidad más que nada económica, una rentabilidad financiera, no. Lo que tenemos que buscar es la máxima rentabilidad social de nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Estamos hablando que a cada producto o bien creado, ¿a cuánto va a beneficiar la población? ¿Bien? Ese es el tema de la evaluación social. Pero tenemos que ver si nuestras alternativas técnicas de nuestro proyecto de inversión son factibles y están alineadas a la evaluación social. Muy bien, también se considera la parte ambiental, la de riesgos y desastres, muy importante, que son puntuaciones, criterios importantes para un proyecto de inversión. Bueno, sobre el tamaño, vamos a definir en cuanto a cantidad, bien, en cuanto a cantidad, la producción de los bienes y servicios que nosotros vamos a ofrecer, bien, eso es lo que vamos a dimensionar. La localización, lo mismo. Recuerden que los proyectos de inversión siempre tienen una ubicación física, una ubicación geográfica. Y vamos a ver el tema del área de estudio, ¿no? Una cosa es el área de influencia, otra cosa es el área de estudio, la zona de influencia también se le conoce, ¿bien? Bueno, conociendo lo que vamos a producir y dónde va a ser, también tenemos que ver las metodologías o los métodos de trabajo, que es la parte tecnológica, ¿bien? Entonces acá vamos a ver la parte productiva, la parte operativa de nuestro proyecto de inversión en cuanto a los conocimientos que debe tener el personal, ¿bien? Estamos hablando de conocimientos, habilidades, aptitudes, los métodos de trabajo, las técnicas y también se incluye acá los instrumentos y actividades, ¿bien? Bueno, acá ya vamos a empezar a plantear las alternativas técnicas factibles, ¿no? Que como dijimos, tienen que estar sujetas a la evaluación social. Y luego ya vamos a empezar a diseñar alternativas técnicas factibles, ya de manera ingenieril y realmente de acuerdo a los formularios. Muy bien. En la fase de formulación se establecen metas físicas, queridos alumnos, ¿bien? Metas físicas que puede ser medible, pues, a través de un número, o metros cuadrados, kilómetros cuadrados, puede ser metros cúbicos en caso de un servicio de saneamiento, o personas también, ¿no? Número de niños con nutrición, con reducción de nutrición crónica infantil, supongamos, ¿no? Entonces, estas metas físicas están alineadas con los indicadores de las brechas que vimos en la primera fase de programación multinacional de inversión, ¿bien? Muy bien, entonces, esto es lo que vamos a incluir. También en esta materia de formulación, vamos un poco a establecer los parámetros para ver cómo vamos a gestionar el proyecto cuando ya se ejecute. Bien, entonces vamos a definir quién va a ser la unidad ejecutora, las funciones que van a tener, cómo lo van a implementar y más. Bien, así que se ve tanto la parte técnica como la parte administrativa del proyecto o de gestión, realmente es el nombre, ¿no? Y bueno, la parte financiera también, los costos a precio de mercado, que bueno, vamos a ajustarlos a los precios sociales, ¿bien? El Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido una serie de precios sociales que deben reajustarse a los precios de mercado, ¿no? Por ejemplo, combustible y más, ¿bien? Bueno, entonces tenemos que definir los costos a precios de mercado. Muy bien, no solamente se ven los costos a precio de mercado cuando se ejecute el proyecto de inversión, sino también cuando se opere el proyecto más adelante y también los costos de mantenimiento. ¿Bien? Muy bien, así que este es en resumen, este es el cuadrito muy bonito que tenemos para ustedes de lo que hemos hablado, ¿no? La formulación,
la definición del horizonte de evaluación, el análisis de mercado, vamos a ver la demanda con y sin proyecto, ¿bien? Vamos a ver varios tipos de demanda, de una demanda potencial, demanda efectiva, demanda objetivo, proyección de la demanda con muchas herramientas econométricas, como por ejemplo regresión lineal y más, y la brecha, ¿bien? La brecha que es la resta de la demanda con la oferta. En la parte técnica, como dijimos, tamaño, localización, tecnología, análisis de desastres ambientales, y luego vamos a definir bajo estos criterios y estos, podemos decir, criterios de evaluación y embudos, ¿no? De selección, ya vamos a definir ya las alternativas técnicas factibles, ¿no? O sea, esas alternativas de nuestro proyecto de inversión que ya han cumplido con la demanda, ya han cumplido con un buen tamaño, una buena localización y más, eso vamos a empezar a definir. Definimos esto, definimos las metas y luego también, como dijimos, en la fase de ejecución vamos a definir quién va a ser el responsable de la ejecución, un plan para implementar el proyecto, las modalidades de ejecución y condiciones previas. Pero también en la fase de funcionamiento, que es operación y mantenimiento, tenemos que dejar todo listo para que el proyecto se opere. Muy bien, y la parte de costos, los costos de inversión, que son los costos iniciales, los costos de funcionamiento y los costos de operación y mantenimiento. Bien, todo esto incluye el pensamiento para esta fase de formulación. Muy bien, vamos a entrar a cada uno de ellos. Bien, como pueden ver en este cuadro, todo esto se trabaja bajo ciertos pasos, ¿no? Son 5 pasos, no se olviden, por favor. 5 pasos, vamos a entrar a cada uno de ellos, ¿bien? Vamos a entrar a cada uno de ellos de manera consecutiva, para lo cual pedimos que también estén atentos ustedes, porque de repente si ingresan a la parte de acá, no van a saber cómo es que hemos determinado las alternativas técnicas, porque bien proviene de la paso 1, paso 2, ¿no? Entonces pedimos a ustedes que mantengan presentes y atentos a lo que vamos a explicar. Muy bien, el horizonte de evaluación, ¿no? El horizonte de evaluación, ¿no? Por supuesto, se refiere a ese periodo de tiempo que comprende tanto en la ejecución como en la fase de funcionamiento, ¿bien? Entonces, si vemos este gráfico, en la fase de ejecución del proyecto hay diversas acciones que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, contrataciones, el expediente técnico, los documentos equivalentes, las licencias, los permisos, más, ¿no? Son acciones que se tienen que realizar. Y muy bien, en la parte de operación y mantenimiento tenemos los beneficios, ¿bien? Estamos hablando que se debe considerar el tiempo en el cual la unidad productora va a brindar los servicios a la población, ¿no? Entonces, hablamos que debe cumplir con esos niveles de servicios. Bueno, para ello, para definir un horizonte de evaluación, vamos a considerar lo siguiente, ¿bien? Ustedes piensen en un proyecto de inversión que tienen para sus entidades, para su región, provincia, distrito, y tienen que preguntarse sí o sí cuánto por lo menos, sin pensar en la operación y mantenimiento, cuánto va a tomar la ejecución del proyecto, ¿no? La construcción de una carretera, por ejemplo, depende de los kilómetros, ¿no? Una carretera asfaltada de 1 kilómetro puede demorar 3 meses, 6 meses, ¿no? También dependiendo de la capacidad técnica, ¿bien? Luego también estamos hablando de la vida útil de los activos principales. Ahorita vamos a estimar un poco el horizonte sin proyecto, ¿bien? Significa con los recursos que tiene nuestra entidad. Muy bien. Si nosotros tenemos de repente activos, ¿no? Estamos hablando de maquinarias, ¿no? Instrumentos un poco obsoletos, un poco antiguos, entonces nuestro proyecto puede demorar, ¿no? Pero si tenemos realmente los activos listos, ¿no? Para usarse, entonces el proyecto, la ejecución puede iniciar. Entonces hay que estimar un poco la vida útil de nuestros activos principales. También la obsolescencia tecnológica esperada de los activos, ¿no? Esto es la contraposición justamente a la vida útil porque muchos activos se deprecian, ¿no? Y también la incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o el servicio a proveer por nosotros, ¿no? Muy bien, de no contarse realmente ello, se recomienda utilizar en general 10 años, para lo cual se debe añadir el periodo de ejecución para estimar el horizonte de evaluación. Bien, tengan en cuenta esos puntos. Y bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas, por supuesto, ya es inteligente y ya ha establecido ya diversas tipologías, ¿bien? Donde los proyectos de inversión de todo tipo, ya sea de turismo, de construcción, de saneamiento y más, deben recaer sobre estos 3 tipos de tiempos, ¿no? De proyectos de inversión, ¿bien? Entonces, tenemos una tipología A cuando la ejecución del proyecto, o sea, la ejecución nomás del proyecto dura 3 años, ¿bien? Máximo 3 años, ¿no? Entonces,
se entiende entre 2 a 3 años, ¿no? Entonces, y más bien la fase de funcionamiento, que es operación y mantenimiento, es 20 años. Acá, por ejemplo, puede estar la línea 2 del metro, ¿no? Muy bien, el horizonte de evaluación va a ser la suma, por supuesto, ¿no? 23 años, ¿bien? Tipología B, pensemos, fase de ejecución, la construcción de ese proyecto de inversión, 2 años, y 10 años, más bien, en este caso, acá sí son de 12 años, ¿bien? Pero acá hay una brecha muy corta, puesto que lo de tipología C es 1 año la fase de ejecución, o sea, un proyecto que puede hacerse rápidamente, y la fase de funcionamiento, para no complicarse, les han puesto 10 años, ¿bien? Entonces, a manera de ejemplo, queridos alumnos, vemos cómo podemos, vemos en este gráfico, donde ustedes tienen que establecer en su proyecto de inversión en qué tipo de tipología está. Bien, vamos a ver el ejemplo de un proyecto de inversión de infraestructura de riego. Este proyecto de infraestructura de riego incluye diversas actividades, ¿no? Se ha estimado 12 años para este proyecto de inversión. Bien, por supuesto, hasta la fase de funcionamiento. Pero solamente la ejecución son 2 años nomás. Bien, entonces, se asume un periodo de 2 años para la ejecución de este proyecto de riego, ¿bien? Y que incluye la elaboración de los expedientes técnicos, ¿no? Y más. Bueno, año 1, año 2, fase de ejecución es elaboración de los expedientes técnicos, documentos equivalentes, la ejecución física propiamente, la construcción del nuevo sistema de riego, fortalecimiento de la junta de usuarios y la asistencia técnica del usuario, ¿bien? Y bueno, a partir de aquí en adelante es del año 3 hasta el año 12 es la fase de funcionamiento, ¿no? Lo que es la operación y mantenimiento del proyecto de inversión y la entrega de agua para riego a los beneficiarios. Entonces, ¿en qué tipología se encuentra este proyecto? ¿Qué dicen ustedes, queridos alumnos? A ver, ¿en qué tipología se encuentra este tipo de proyecto? ¿Mm? ¿Será la tipología A, tipología B, tipología C? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, por supuesto, se B encuentra sería. en la tipología B, ¿cierto? En la tipología B, ¿no? Porque dura 2 años la ejecución, año 1 y año 2, ¿bien? Y tenemos 10 años, ¿no? Desde el año 3 hasta el año 2. Entonces, este es un proyecto del tipo B. Muy bien, ahora, analizando el mercado del servicio, vamos a analizar nuestra oferta que tenemos actualmente al día de hoy sin proyecto. Bien, ojo, sin proyecto. Tenemos que analizar nuestra oferta sin proyecto para justamente estimar cuánto es esa brecha, ¿bien? Entonces, acá comprende un estudio de oferta y demanda de los bienes y servicios que ofrecemos al día de hoy, ¿bien? Entonces, esta es una parte inicial muy importante para determinar cuánto es lo que vamos a producir, ¿bien? Para ello tenemos que ver el área de influencia del proyecto. Si no lo estamos pensando en la construcción de un hospital nivel 3, por ejemplo, en Juliaca, ¿bien? Este hospital nivel 3 va a depender de la cantidad de potenciales asegurados, ¿muy bien? El área de influencia del proyecto, ¿qué distritos incluye? Incluye Juliaca, incluye también Puno, Ilave, Ayaviri. Tenemos que estimar, mediante un mapa, ojo, la influencia del proyecto, ¿bien? Así como también vamos a establecer las variables del comportamiento de la población. ¿Cuál va a ser una de las variables del comportamiento de la población para este caso de salud? Por ejemplo, el incremento de las enfermedades, ¿no? El incremento de las enfermedades va a hacer que las personas asistan más a los centros de salud. Entonces, eso puede aumentar mi demanda del proyecto, ¿bien? Para el caso de un servicio de telecomunicaciones en el ámbito rural, bien, las variables que explican es el consumo respecto a los servicios de voz y datos, ¿no? Si en esa zona rural vemos mayor crecimiento poblacional, mayor comercio, por ejemplo, mayor turismo, entonces los servicios, ¿no?, de telecomunicaciones también van a aumentar, ¿bien? También la cantidad de habitantes en cada localidad. Podemos estimar a lo largo de los años un crecimiento poblacional, por ejemplo, del 2% anual, ¿no? De repente me estoy pasando, 1% anual. Muy bien, entonces ahí ya vemos un potencial de crecimiento. También el tipo de consumo de los demandantes institucionales, ¿no? Porque podemos tener consumo de servicios de voz, en este caso, que son solo llamadas, y otros que también pueden ser servicios de Internet, ¿no? La disponibilidad del servicio de energía eléctrica, ¿no? ¿De qué vale tener la red 5G, 4G? Si pues los servicios de energía eléctrica son bastante limitados, ¿no?
la disposición a pagar, entre otros. Entonces, estos son comportamientos o drivers que vamos a tener que un poco estimar para nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Para un proyecto relacionado, por ejemplo, a un centro de seguridad. Muy bien, uno de los servicios, uno de los drivers es también el incremento de la población. Podemos tener otro indicador, por supuesto, el tema de tipo de servicio de seguridad que así requieren, ¿no? La cantidad, el incremento delictivo, el incremento de la violencia, el incremento de muertes, ¿no? Y más son drivers o variables para estimar un poco la demanda de mi población, ¿bien? Vamos a analizar. Dijimos, vamos a analizar el mercado del servicio. El mercado es oferta y demanda, ¿ya? Pero en primer lugar vamos a ver lo que es demanda del servicio. Se entiende como demanda, como ustedes saben muy bien, ¿no? La necesidad de bienes y servicios de la población demandante en un tiempo determinado en términos de cantidad y calidad, ¿bien? Bueno, para estimar la demanda, tenemos que conocer muy bien el bien o el servicio que se proporcionará en la fase de funcionamiento y su unidad de medida, ¿no? Entonces, tenemos que definir claramente cuál va a ser el servicio público que vamos a ofrecer. Bien, por ejemplo, servicio de agua potable. Listo, muy bien. Servicio de agua potable, ¿cómo lo vamos a medir? Con número de viviendas que tengan agua potable. Listo, ya está. Ya tengo el servicio y su medición. Muy bien, ¿ya? Luego la población, tenemos que también determinar la población demandante potencial y los factores que implican la demanda o demanda de los bienes o servicios. ¿Listo? Entonces, si hablamos un poco de la población demandante, podemos decir, ya sea pues para hogares, ¿no? Para zonas residenciales, pueden ser también para comercios, pueden ser también para industrias, ¿no? Ahora, y si podemos abrir un poco, puede ser también, por ejemplo, para el agro, ¿no? Para el agro. Muy bien, entonces un poco la población demandante potencial podemos segmentar. Los ratios de concentración o intensidad del uso del servicio. Bien, estos términos de ratios de concentración no se preocupe porque hablamos como un rendimiento, también se le conoce, cuánto consumen, en pocas palabras, agua en esta zona, ¿no? Podemos decir 3 metros cúbicos al día, 10 metros cúbicos al día. Esos datos los vamos a poder también destinar, bien, definir. También la disposición a pagar, ¿no? Por ejemplo, en caso de servicios que se solicitan un tema de pago, ¿no? Tarifa, tasa, peaje, ¿no? Por ejemplo, para esos casos, ¿no? Para el caso de nosotros de agua potable también, ¿no? Vamos a considerar esto, ¿bien? Aquí vamos a ver diversos métodos de recopilación que se utilizan, ¿no? Y como mencionamos, la regresión lineal, regresión econométrica y más, para un poco también estimar la disposición a pagar, ¿bien? Muy bien, cuando se consideran las tendencias y la intervención del proyecto, se trata de la situación sin proyecto. Así que nosotros tenemos que definir nuestra situación del proyecto sin proyecto. Bien, por si acaso, no se olviden, porque es lo que actualmente nuestra entidad pública ofrece. Bien. Muy bien, la estimación, estamos dentro de la fase de lo que es demanda de servicio. Bien, vamos a ver el tema de la demanda de la situación sin proyecto. Bien, para este punto hay que definir, como dijimos muy bien, el bien o el servicio y la unidad de medida. Eso sí, de cajón. Bien, luego una estimación y una proyección de la población objetivo. Bien, para la proyección, data histórica podemos utilizar, revisión lineal, bien, muchas metodologías estadísticas se utilizan. Y luego podemos estimar una demanda, ¿bien? Una demanda, para comenzar podemos ser 2, 3 años, ¿bien? Y la proyección de la demanda. Bueno, sobre la definición del bien o servicio. Bueno, acá justamente como les mencionaba, ¿no? El ejemplo del agua potable y el metro cúbico que va a ser por unidad de tiempo. En este caso, por ejemplo, no es por casas con agua potable, sino metro cúbico por unidad de tiempo. Entonces, no es calidad de servicios, no es cobertura, ¿no? Es cantidad, ¿bien? Si vemos otro proyecto, bien, un proyecto sobre servicios de educación inicial y secundaria, bien, entonces, la unidad de medida van a ser alumnos año o matrículas año, ¿no? Esto recuerden que lo vimos en la clase pasada para el tema de la estimación de los indicadores, ¿no? Los indicadores de fecha, ¿bien? Muy bien, aquí hay que comentar que ahora viene la etapa de estimación y proyección de la población objetivo, ¿bien? En este paso número 2, la población objetivo tiene que ser claramente bien definida, ¿bien? Y acá vamos a usar filtros o embudos para de la gran población que creemos o pensamos que vamos a
ofrecer el servicio, ya definir exactamente la cantidad, quiénes son y más, ¿bien? Acá vamos a utilizar una metodología cebolla, también se le conoce, ¿no? Porque la cebolla tiene múltiples capas, donde la población, bueno, son los demandantes. Por un lado tenemos la población total, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, del servicio de salud, muy bien, la población total es todos los habitantes de esa área de influencia. Supongamos 100.000 personas para hacerlo fácil, ¿bien? Muy bien, esa es la población que creemos que van a recibir servicios de salud. Pero tenemos que ir a ser un poco más específicos, ¿ya? Muy bien. Luego vamos a ver la población de referencia. Muy bien. Que estamos hablando de la proporción de la población total vinculada con el objetivo central del proyecto de inversión pública. Bien. Muy bien. Entonces estamos hablando que si nuestro proyecto de inversión tiene que ver, por ejemplo, con el mejoramiento de los servicios de salud rural. Ok, listo. Entonces solamente nos centramos al ámbito rural nomás. Bien, al ámbito urbano no, sino al ámbito rural. Listo. Entonces ahí ya nos centramos un poco mejor. Bien. Después de eso tenemos la población demandante. Bien, la población demandante es la población de referencia ya afectada con el problema central, ¿no? Respecto al bien o servicio que se tendrá con el proyecto de inversión. Bien, entonces, esa es la población realmente ya demandante potencial que queremos. Luego la población demandante efectiva, también se llama población efectiva, ¿no? Es la población anterior potencial que busca activamente el bien o servicio para dar solución al problema central que padece, ¿no? Vamos hablando, ok, ya tengo 50.000 personas del ámbito rural, bien, pero de ellos 10.000 necesitan servicios de salud y solicitan, buscan, ¿no? Este servicio de salud, bien. También se puede entender como la población que por determinación de la política sectorial debe acceder al servicio, bien. Y la población objetivo es la anterior demanda efectiva, bien, que realmente el proyecto de inversión está en condiciones de atender en forma integral, considerando la política de focalización del sector que ejerce la Rectoría de Provisión del Bien o Servicio, vinculado al objetivo central del proyecto de inversión. Bien, entonces, esta población objetivo, bien, que abajo realmente tenemos una definición y más, la población objetivo puede ser igual o menor que la población demandante efectiva. Bien, así que si ustedes llegan a la de efectiva, perfecto, ¿no? Si ya no hay más filtro, la población objetivo puede ser igual a la efectiva, así que ahí también puede esperar, ¿bien? Muy bien, como le mencionamos, esta es una metodología cebolla, ¿no? Una metodología cebolla, metodología embudo, también on funnel, que se utiliza pues para ver este caso, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos. Bueno, vamos a ver aquí un concepto que tenemos de los analistas y los estudiosos econométricos sobre Ortegón, Pacheco y Roura, que habla sobre esta materia de lo que es la población. Bien, bueno, la información para el análisis de la población se puede tomar directamente de los estudios realizados durante el último año, como por ejemplo censos, estudios especiales que hayan sido elaborados por entidades que otorgan confiabilidad. Por ejemplo, la INEGI, ¿no? Normalmente los datos que se publican de los resultados censales contemplan datos agregados, la población por distrito, descompuesta por hombres y mujeres, área urbana y zona rural, y en algunos casos es posible que la unidad formuladora haga consultas específicas a la entidad que es dueña de la información con la finalidad de tener la información más precisa. ¿Bien? Entonces, si no tenemos la información, realmente confiar realmente en estas fuentes, y no son fuentes primarias, por si acaso, ¿eh? Estas son fuentes secundarias, ¿bien? Pero son fuentes secundarias que dicen mucho, ¿no? Un censo es bastante específico. En un censo sí puedes ver quiénes tienen agua y quiénes no tienen agua, ¿no? Bueno, para cuantificar la población, hay que tener en cuenta los instrumentos de cálculo y la proyección de la población en la vida útil del proyecto, ¿no? No se debe dejar de lado los proyectos o actividades económicas que pueden inducir a un aumento o disminución de la población y para ello se debe utilizar diversas opciones, ¿no? Por ejemplo, un plan de ordenamiento urbano, la densidad poblacional y más. Bien, entonces, estas son algunas consideraciones que ustedes les recomendamos utilizar para sus proyectos de inversión. Bien, muy bien. Acá está la demanda potencial, la población tipo cebolla, tipo embudo, bien, donde, bueno, de manera gráfica mucho mejor de entender. La población objetivo, tenemos a una población demandante efectiva, ¿no? Perdón. Población total se encuentra aquí abajo, ¿bien? De la población total vamos a ver qué porcentaje, qué proporción es población de referencia, que está vinculada al objetivo central del proyecto.
tenemos a una población sin problema y nos vamos a centrar en la población demandante potencial, que es esa la que carece del servicio, ¿bien? Esta población demandante potencial podemos todavía un poco más ajustarlo con la población demandante efectiva y la población objetivo. Veamos varios ejemplos que tenemos para ustedes, ¿bien? Miren, aquí hay que ver que para un servicio de educación básica regular es un servicio bastante amplio, ¿no? Y si empezamos en esta población que se encuentra en San Sebastián, la educación primaria está abordado para los niños entre 6 a 11 años, ¿verdad? Entonces son una gran cantidad de colegios que están en esta población, ¿bien? Muy bien, entonces los niños entre 6 a 11 años, todos ellos tienen que estudiar, ¿bien? Todos ellos tienen que estudiar. Esa es la población de referencia, ¿no? Que es la población que está en San Sebastián. Pero no me interesa toda la población, o sea, bebés y adultos, no, sino los que están en esta. Esa es la referencia. La población demandante potencial. Entonces, estamos hablando que son estos niños entre 6 a 11 que no reciben servicios educativos de forma adecuada, ¿no? ¿Listo? Ellos son la demanda potencial. Muy bien, vemos la demanda efectiva. Estamos hablando que son ellos, ya sé quiénes son los que no reciben servicios educativos, pero aparte ellos ya están solicitando servicios de calidad, ¿no? Servicios educativos de calidad. Muy bien, esa es la demanda efectiva. Y la población objetivo, estamos hablando que es esta población efectiva, ¿no? Que bueno, ya el proyecto de inversión va a atender, ¿bien? Así que hasta acá realmente podemos quedarnos, ¿no? Hasta la población efectiva. La unidad de medida, número de alumnos matriculados al año, ¿bien? El servicio de agua, muy similar, ¿no? La población de todo este distrito de San Lucas, pero hay que ver la área de influencia de la localidad, esa es la población de referencia. La demanda potencial son aquella población que no recibe servicios de agua, ¿no? De forma adecuada. Y la población que solicita servicios en condiciones de calidad, ¿no? ¿Cuánto van a ser? Número de litros por segundo, ¿bien? Pero acá yo tuve una observación. Yo les escribí al Ministerio de Economía y Finanzas que acá es una observación, porque no es por litros de agua, sino es por personas que tienen acceso al agua, ¿bien? Entonces acá hay una confusión, acá no sé, esta unidad de medida realmente no es, ¿ya? Muy bien, ahora, servicio de atención médica básica, ¿bien? Bueno, toda la población de San Marcos, que lo vemos en el área de influencia, el establecimiento de salud, ¿no? Población que reportó alguna enfermedad o accidente, bien, esa es la población potencial, y de esa población, quienes han buscado servicios públicos, ¿no? Entonces, número de atenciones de salud preventivas y recuperativas, ¿bien? Acá tenemos la determinación de la población. Ustedes van a tener que hacer exactamente lo mismo para sus proyectos de inversión, ¿bien? Muy bien, acá tenemos diversos ejemplos también, ¿no? Para agua, para riego, carreteras, servicios de electrificación rural, pistas y veredas, ¿no? Limpieza pública, seguridad ciudadana, ¿bien? Tengan en cuenta, por favor, estos ejemplos, seguramente les va a servir mucho para ustedes, ¿no? Bueno, según la tipología, ¿no? Hay diversos indicadores que vamos a utilizar, queridos alumnos, ¿bien? Y es que la estimación de la población, vamos a calcular, ojo, así como hemos determinado la población objetivo, tenemos que estimar un poco la población de aquí a los próximos años, ¿bien? Miren, queridos alumnos, vamos a utilizar una fórmula matemática, ¿bien? Que permite determinar esa población objetivo mediante las tasas intercensales, ¿bien? ¿A qué se refiere? Y nos referimos específicamente para la población principalmente, ¿ya? La población total para el año tal, ¿no? Es la correspondiente al total de la población de la localidad del Carmen. Para su estimación en el año T, se utilizará el método de crecimiento geométrico, para lo cual se requiere disponer de la data del último censo y la tasa de crecimiento intercensal, ¿bien? De repente ustedes esto un poco lo asimilan con el tema de los bancos, ¿no? Los préstamos bancarios y más, ¿no? O las tasas de interés, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero determinar la población de cierto año, bien, de cierto año, tengo que utilizar la población del censo del año anterior o de los años anteriores y multiplicar por uno más la tasa intercensal. Bien, entonces acá tenemos, según datos del INEI, que en este distrito del Carmen, en el año 2017, existieron 2.478 habitantes y la tasa de crecimiento es de 1.8. Bien, de 1.8. Entonces, significa que es 1.018 con el incremento de la tasa, ¿no?
Muy bien, como se trata de realmente unos 3 años, porque es 2019, 2018 y 2017, entonces utilizamos realmente esta fórmula, ¿no? Muy bien, entonces para el año 2019, que seguramente es la población que se han querido hacer, entonces viene a ser la población del año 2017 por uno más la tasa y elevado al cubo, ¿no? Entonces, se estima, por si acaso, se estima, no, eso no es real, bien, se estima que para el año 2019 el distrito de El Carmen tendría 2.568 habitantes, bien, 2.568 habitantes, bien. Entonces, es eso lo que tenemos que considerar, bien. Muy bien. Acá vamos a tener que ver el tema de la proyección de la población total, bien. Y bueno, tanto para la vicente de evaluación como la vicente de funcionamiento. Pero ustedes sí o sí van a tener que determinar para el año 1, para el año 2 y todo el año de su proyecto de inversión, bien. Por ejemplo, para la fase de ejecución, ya recordarán, tenemos que proyectar de todas maneras, bien. Y para la fase de funcionamiento hasta el último del proyecto, por ejemplo, en este caso para el año 2034, también vamos a tener que proyectar, ¿bien? Así que esto nomás, más que nada lo cambian acá, en vez de al cuadrado, al cubo, ponen, ¿no? A la 12, a la décima, y bueno, ya le sale la población a proyectar, ¿bien? Muy bien. Para este caso, vamos a, bueno, ya se ha hecho ya el cálculo, ¿no? En el año 2019 fue 2.568 y haciendo los cálculos ya se hizo la proyección hasta el año 2031 y se trata de 3.181 personas que habría en el distrito El Carmen. Bien, bueno, este es en caso al tema de la población, ¿no? La población proyectada. Bien, ahora, como se trata de la población, vamos a tener que hacer los diversos filtros, ¿no? Los filtros que ya dijimos que son estos 5, ¿no? Población de referencia, población potencial, población efectiva, población objetivo. Eso es lo que vamos a también calcular. Bien, ¿cómo es que se hace esto? Muy bien, vayamos aquí. Bien, la población de referencia para el año T del puesto de salud en carne. Bien, ¿en qué consiste ello, no? Como dijimos, ya hemos hecho la proyección de la población de referencia. Bien, y vamos a tener que calcular el indicador que va a ser que va a ser justamente la población de referencia y las proyecciones, ¿bien? La población de referencia a servicio analizado del año tal es igual a la población total del área de influencia por el indicador de relación entre la población de referencia y la población total, ¿bien? Entonces, de acuerdo a ese diagnóstico que hemos visto, la Dirección Regional de Salud, por ejemplo, es igual a la población total de la localidad. Entonces, para este caso es 100%, ¿bien? Entonces, en este caso no hay filtros. Tanto la población total como la población de referencia es lo mismo, ¿bien? Así que es 100%, ¿bien? Muy bien. Acá tenemos la población de referencia, muy bien, 2.568 más los demás, listo. Entonces, se mantiene en ese caso exactamente los mismos, ¿bien? Esta es la población de referencia, ¿bien? Ahora ya vamos a empezar así, ya ahora hacer ejemplos de algunos filtros. Vamos a la población potencial, ¿bien? La población potencial, ¿cuál va a ser ese porcentaje, no? Entonces, la población total va a ser multiplicada por el porcentaje de la población con algún problema de salud, ¿bien? Y si ustedes realmente pueden hacer una encuesta, un censo, un estudio, pueden obtener ese dato, ¿bien? Entonces, la población demandante potencial de cierto año es la población de referencia por, en este caso, el porcentaje de población con algún problema de salud, ¿bien? Entonces, según el Estudio Nacional de Hogares, se ha detectado que el 48% de la población de esta zona del Carmen, ¿bien? Presentan algún problema de salud, ¿bien? Entonces, muy facilito aquí. ¿Se acuerdan de los 2.568 que es la población inicial? Entonces, por 48%, entonces 1.233 personas son las que sufrirían problemas de salud, ¿bien? Bueno, esto ya está desagregado, ¿no? Por diversos años y más, ¿no? Y por diversos servicios, ¿no? Pero acá tenemos, ojo, este porcentaje de población, ¿bien? Este es el porcentaje de población. Muy bien, entonces, 1.233 es para el caso del año 1, ¿no? Y multiplicamos para todos los demás años, ¿bien? Para todos los demás años. Muy bien, así que acá tenemos realmente ya la separación por servicios, ¿bien? Muy bien, entonces 1.233
Y el otro caso, ¿se acuerdan que eran 3.121, ¿no? Del año 2031? No, ya, es 1.527, ¿no? 1.527, listo. Entonces, ya tenemos una proyección de la demanda potencial, ¿ya? Estos son demanda interesante, conocer, pero tenemos que llegar, recuerden, a la demanda objetiva, ¿bien? Vamos a ver ahora la demanda efectiva, ¿bien? La demanda efectiva, ¿bien? Bueno, la demanda efectiva es la población potencial, o sea, la anterior que hemos visto, por aquellos porcentajes de personas que buscan servicios de salud en establecimientos de salud públicos, ¿bien? Entonces, este es otro dato, ¿bien? Y ustedes dirán, ¿de dónde sacamos ese dato? ¿No? Esa es la gran pregunta que siempre hacemos, ¿no? Bueno, como les mencionamos, ¿no? Hay muchas estadísticas que pueden establecer ello, ¿no? Y bueno, para estimar la población de manera efectiva, ¿no? Se ha detectado que el 70% corresponde a la población que buscó atenciones en establecimientos de MINSA, ¿bien? En establecimientos del MINSA, ¿bien? Entonces, este es el porcentaje que vamos a utilizar. Entonces, de los 1.233, que es esto que está acá, ¿bien? De los 1.233, el 70% de ellos están buscando, ¿bien? Realmente deberíamos atenderlos a todos, pero el 70% de ellos están buscando servicios de salud, para lo cual quedamos en 863 personas, ¿no? 863 personas que reciben servicios de salud, ¿bien? Bueno, este es para el caso de la salud recuperativa, ¿no? Estamos viendo esta columna, ¿no? Luego tenemos otros servicios de salud preventiva, ¿no? También el mismo cálculo, ¿no? El mismo cálculo, ¿no? Otro porcentaje de asistencia, ¿no? Entonces, 70% son las personas que van a acudir a nuestros servicios, ¿no? 863 personas. Y proyectamos lo mismo, ¿no? Hasta el último. Entonces, ya no es 1.200, 1.527 al último año, sino ya pasa a 1.069, ¿bien? Vamos ahora al último filtro, ¿bien? A la población objetiva, ¿bien? La población objetiva, ¿bien? Aquí tenemos que sustentar y establecer la proporción de las poblaciones demandantes efectivas con el proyecto que podrá atender en función de las restricciones técnicas geográficas, ¿bien? La población objetivo es la población demandante efectiva, o sea, la anterior, en el año T que se atenderá con el proyecto de inversión. O sea, justamente cuando tiene el proyecto de inversión, ahí es, ¿bien? Muy bien, entonces la población objetivo puede ser la misma que la población efectiva, y ahí también puede quedar, ¿bien? Muy bien, ya hemos determinado nuestras poblaciones, y sobre todo hemos proyectado cuánto vamos a tener de aquí al periodo del tiempo de nuestro proyecto de inversión. Vamos ahora a estimar la demanda en la situación sin proyecto, ¿bien? Bueno, para este caso vamos a utilizar un ratio de concentración muy interesante, que es lo que vamos a explicar a continuación, ¿bien? Bueno, hay que comentar que la demanda, ¿no? Es la cantidad de bienes y servicios que requiere la población, y para estimarla requiere conocer los ratios de concentración o también los ratios de intensidad, ¿bien? Así se les suele llamar. Ratios de concentración o ratios de intensidad, ¿bien? Estos ratios de concentración, queridos alumnos, realmente de uso, el nombre exactamente, ¿no? Se definen como la cantidad de bienes o servicios que requiere un demandante en un periodo determinado, ¿bien? Así de simple y sencillo es el concepto, ¿bien? Este ratio de concentración, ¿bien? Este ratio en concreto, queridos alumnos, ayuda muchísimo realmente para determinar ya una población más concreta. Y, por ejemplo, pueden ser consumo per cápita, consumo por vivienda para proyectos, el sistema de saneamiento, volúmenes de agua por hectáreas o por proyectos de infraestructura, número de transacciones por demandante en proyectos de servicios de información y más, ¿no? Acá tenemos una gran serie de indicadores, ¿bien? Entonces, para este punto, tenemos que conocer el indicador y el porcentaje, ¿no? Este porcentaje, esta población objetivo, ¿sí? Va a constar de lo siguiente, ¿bien? La demanda de cierto año es la población objetivo, la que hemos visto anteriormente, ya por el ratio de concentración, ¿bien? Y bueno, aquí tenemos que comentar que el Ministerio de Salud, por ejemplo, ya ha establecido unas normas técnicas de salud para justamente estos tipos de servicios, ¿bien? Por ejemplo, ustedes pueden considerar. Recomendamos que ustedes revisen las normas técnicas sectoriales que le van a servir mucho para el cálculo de sus proyectos de inversión, ¿bien?
Bueno, como estamos hablando acá tema de salud, se ha detectado que el ratio, bien, para este caso es de 2. Bien, ¿qué significa 2? ¿Qué significa 2, no? 2 significa que una persona por lo menos hace al año 2 consultas. Bien, por lo menos hace al año 2 consultas. Bien, eso se refiere. Bien, para el caso de servicios preventivos, para los neonatales, ¿no? Y niños menores de un año, se suelen hacer 11 consultas en un año, ¿no? Recuerden las vacunas, ¿no? Los periodos, los consultas postnatales, ¿no? Postembarazo, ¿no? Y viene un poco a reducirse, ¿no? El año uno ya pasa a 6, y a partir del año 2 4, ¿no? Esto significa que 4 veces la persona va al año para atender a su hijo, ¿no? En este caso de 2 años, ¿no? Entonces, como ya tenemos el ratio de la demanda que era 863, recordarán que 863 era la última demanda objetivo, ¿no? Entonces, una cosa es la población y otra cosa son las consultas o los servicios, ¿no? O las atenciones, si quieren llamarle así, ¿no? Entonces, acá vamos a calcular ya los servicios de salud. Entonces, son 863 personas, pero en promedio 2 veces al año se atienden. Entonces, van a haber 1.726 consultas en el año uno, ¿bien? Para este proyecto de inversión, ¿bien? Para cada uno de los otros servicios, más que nada se puede multiplicar la cantidad de personas por su tipo de servicio, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tenemos 37 personas que atienden seguramente a sus menores de edad, ¿no? Y eso por 11, entonces van a haber 407 consultas, ¿no? 407 consultas. Y así para los de un año, gestantes, acá tenemos por ejemplo 6, ¿no? Y más, ¿bien? Entonces, a eso llamamos el ratio de concentración, ¿bien? Este ratio de concentración, queridos alumnos, muy interesante realmente explicar, porque es muy importante conocer para cada sector, ¿no? Para cada sector, ¿no? También hay un tema, por ejemplo, del servicio de seguridad o servicio de seguridad ciudadana. Hay unos ratios de concentración que tenemos que estudiar o explicar, ¿no? Los ratios de concentración hay que definirlos de muy buena manera porque ya están prácticamente definidos. Esto es un estándar sectorial, ¿bien? Consultémoslo en el ministerio de su competencia, ¿no? Consultémoslo en el ministerio de su competencia porque ahí van a aparecer estos ratios, ¿no? Bueno, pues si se trata de un servicio, de un proyecto muy específico, muy concreto, bueno, ahí no hay problemas. Por supuesto, vamos a hablarles, a enviar un correíto al Ministerio de Economía y Finanzas y nos pueden ayudar con el cálculo de esos ratios, ¿no? Con esos ratios de concentración, ¿no? Con esos ratios de concentración, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, muy bien. Estamos aquí en esta fase, ¿no? De los ratios de concentración. Muy bien, vamos al paso número 4. Vamos a los últimos pasos y luego vamos a entrar al break, ¿ya? Muy bien, proyección de la demanda en la situación sin proyecto. Bien, entonces para proyectar la demanda sin proyecto se debe considerar las proyecciones de la población que se realizó en el paso 2 y en el paso 3, ¿bien? Y bueno, como bien mencionamos, acá tenemos las solicitudes de salud, ¿no? En el año 2019, 1.726, y miren, ya pasó al año 2031 a 2.257, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de servicios de atención de salud básica que van a estar proyectados. Así que sí o sí tenemos que hacer este cuadrito, ¿bien? Sí o sí tenemos que hacer este cuadrito, ¿bien? Entonces, aquí ya tenemos, ojo, la demanda, ¿bien? Esta es la demanda, ¿bien? Veamos ahora la demanda con proyecto, ¿bien? La demanda con proyecto. Una cosa es sin proyecto y otra cosa es con proyecto, ¿bien? Entonces, ¿qué necesitamos aquí? La demanda generada o derivada, ¿bien? En el caso del mejoramiento de una carretera, por ejemplo, ¿no? Debido al mejoramiento de las instalaciones de una institución educativa, ¿no? Algunos padres de familia deciden trasladar a sus hijos a otras instituciones educativas a lo que es objeto del proyecto o lo que incrementa la demanda para esta última, ¿no? Y el proyecto va a incorporar diversos tipos de servicios. Entonces, para este punto, vamos a ver un tema de evidencia, ¿bien? 3 pasos vamos a considerar aquí. La recopilación de las evidencias,
la definición de los cambios determinantes de la demanda y la estimación de la provisión de la demanda con proyecto. Bien, pero sobre todo vamos a entrar a este punto que es muy importante. Bueno, recopilación de las evidencias, ¿no? Para determinar una demanda con proyecto, tenemos que contar con una alta certidumbre de los cambios que puede generar la intervención sobre el comportamiento y magnitud de la población. Supongamos un tema de migración, ¿no? Vamos a imaginar que en Túnez viene una migración de extranjeros, ¿bien? Entonces aumentan los servicios educativos, aumentan los servicios de salud, aumentan los servicios turísticos y más. Entonces es un comportamiento, es una externalidad social en este caso que no podemos controlar, pero sí podemos calcular, ¿bien? Se debe averiguar sobre las experiencias similares que hayan realizado, así como las investigaciones en temas de evaluaciones ex post, ¿no? Entonces, el tema de migración puede ser uno de ellos, ¿no? Otro tema puede ser, por ejemplo, un factor externo, el cambio climático, ¿no? El cambio climático, para el caso del agro, es prácticamente ya una estimación, ¿no? Sabe que en estos meses, por ejemplo, en las sierras son zonas de heladas, entonces el agro, la agricultura, no es lo que se espera, ¿no? Entonces, son realmente factores externos que vamos a tener que determinar un poco para ello. Otro factor externo es la parte económica, ¿no? Bueno, el factor externo económico puede ser, pues, el tipo de cambio, estamos hablando de la inflación, ¿no? El tipo de cambio, la inflación. Los factores políticos también influyen muchísimo, ¿no? Los factores políticos también influyen muchísimo, ¿no? Y bueno, así, ¿no? Entonces son evidencias que pueden afectar para bien o para mal nuestro proyecto y nuestra demanda, ¿bien? La definición de los cambios determinantes de la demanda. Esos son los drivers o las variables que pueden cambiar nuestra demanda, ¿bien? La más conocida, muy fácil de calcular, es el incremento de la población, ¿no? Por supuesto, el Perú viene creciendo, ¿no? A un ritmo de 1%, 2% anual. Esto es algo que no se puede detener, ¿no? Es un crecimiento natural, ¿no? Pero yo recomiendo que nosotros seamos más minuciosos y pensemos en otros tipos de cambios determinantes de la demanda, ¿bien? Bueno, para ello sí podemos ver el tema de ratio de concentración, ¿no? El ratio de concentración o el uso del servicio, ¿no? Por ejemplo, debido a que la carretera ha mejorado, disminuye también el tiempo de viaje, lo que permite mayores transportistas, mayores viajes por días, incrementando así el índice medio diario, ¿no? Si antes pasaban 500 personas de un distrito a otro con la carretera de doble vía, pueden pasar 1000, ¿no? Y mejora esto el transporte, mejora la carga, mejora el turismo y más, ¿no? Entonces, eso es un cambio determinante de la demanda, ¿no? Viene otro proyecto de inversión que puede mejorar el mío. Luego también los cambios en la cantidad requerida del bien o el servicio por usuario, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de riego considera mejorar la técnica de riego, lo que influirá en hacer más eficiente el uso del agua que demandarán los productores para el área de cultivo en un determinado periodo, ¿no? Entonces, nuestro proyecto de la demanda. Muy bien, vamos a ver ahora y, y con esto, solución de la demanda con bien, como dijimos, sí o sí, al mismo punto, si la población objetivo va a ser multiplicado por el ratio de la demanda de bien o servicio o el ratio de concentración. Ese tema de la estimación de la demanda. Muy bien, queridos alumnos, continuando con la clase, vamos a ver ahora el tema de la breve oferta y demanda. Bien, muy bien, ya hemos visto el tema de la demanda, hemos visto claramente los tipos de demandas que incluyen nuestros proyectos de inversión. Ahora vamos a ver el tema de la brecha oferta y demanda. Bien, muy bien, este tema es muy interesante porque justamente es lo que nuestro proyecto de inversión busca atender.
de lo que nuestro proyecto de inversión busca realmente reducir, ¿bien? Y la brecha de oferta y demanda es uno de los puntos claves que realmente determina qué cantidad vamos a cubrir con nuestros puntos, ¿bien? Muy bien, vamos a acudir, para este caso, a la especialista, por si acaso, la especialista Yulisa, muy bien, especialista en proyectos de inversión, quienes nos van a explicar de manera muy sencilla, muy clara, de qué trata el tema de la oferta, ¿bien? De la oferta. Muy bien, veamos por favor este video. Este tipo de videos, danos un like y suscríbete a Escuela de Proyectos. A Escuela de Proyectistas. Casi estamos en los 2000 proyectistas, parte de esta familia. A ver, un momento, por favor. La oferta actual o en la situación sin oferta, definir la oferta. Vamos a definir la oferta actual o en la situación sin proyecto. Esta es igual a la producción que se puede alcanzar con aquel activo que tenga la menor capacidad y o que limite, que sea la limitante, es decir, que defina la capacidad de la unidad productora de servicios. Eso lo hacemos con una perspectiva del factor limitante. Si quieren saber más de lo que corresponde a una unidad productora de servicios, les dejamos aquí en pantalla el video correspondiente a esta temática. Ahora, ¿qué entendemos por capacidad de producción? Obviamente en términos de cantidad y calidad de un bien o un servicio. Vamos a definirlo. Es la medida como la cantidad de servicios ofrecidos en una unidad de tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a evaluar una institución educativa a partir básicamente de la descripción del proceso de producción del servicio. Ahí vamos a decir que encontramos 5 aulas para educación primaria, de las cuales 2 cumplen con los estándares de calidad establecidos por el sector, es decir, área por alumno, iluminación, ventilación, entre otros, y cuentan con el mobiliario y los equipos requeridos en buen estado. Asimismo, en la institución educativa se tienen 5 profesores. Vamos a seguir avanzando, entonces tenemos esa información inicial. A partir de la evaluación de los activos, se considerará la capacidad de 2 aulas que cumplen, como hemos dicho, con los estándares de calidad. Mientras que como las otras 3 aulas no cumplen con los estándares de calidad, se considerará como nula o igual a 0, porque al no cumplir con los estándares de calidad, no prestan servicios, obviamente, que puedan considerarse como oferta actual. Considerar que la oferta de las 3 aulas es nula no necesariamente significa que debamos reemplazar las aulas, sino que dependiendo de las limitaciones que tienen, obviamente se plantearán ciertas acciones en el proyecto. Si se sabe que el sector educación establece que en un aula se atienden a 30 alumnos y un profesor puede atender como máximo 30 alumnos, por lo tanto, la capacidad de esta unidad productora de servicios centro educativo corresponde a 2 aulas, porque definitivamente los estándares de calidad solamente son para 60 alumnos. Mientras es verdad que hay 5 profesores que podrían satisfacer a 150 alumnos, pero en este caso los docentes no son el factor limitante. El factor limitante son las aulas. Por ende, vamos a resumir que bajo las condiciones actuales, la oferta actual o oferta sin proyecto corresponde a 60 matrículas. Vamos a poner otro ejemplo de saneamiento. Vamos a ir al esquema
correspondiente con relación al dimensionamiento de los activos de una UP de agua potable. O en el caso, si una UP es de agua potable, la capacidad se define en función, otra vez, al activo con menor capacidad, a la limitante. Entonces, si en este sistema de agua potable, donde tenemos la captación, tenemos la planta de tratamiento, la línea de conducción y el reservorio, y nos encontramos con que en este sistema, después de realizar el análisis de capacidades de los distintos activos, se concluyó que la capacidad de captación y la línea de conducción es igual a 8 litros por segundo, como se muestra en el gráfico, mientras que la planta de tratamiento es de 6 litros por segundo. Como esa es la limitante, el de menor capacidad es el que define la oferta actual de la unidad productora de servicios, es decir, de 6 litros por segundo. Excelente, proyectista. Hemos visto la definición de oferta actual u oferta sin proyecto. Muy bien, déjanos aquí en comentarios algunas otras experiencias de otro tipo de proyectos. Muy bien, claro, imposible. Bien, muy bien. El tema de la brecha y oferta de la demanda, bueno, es la comparación de la demanda con proyecto, no se olviden, por favor, y la oferta optimizada. ¿Qué es oferta optimizada? Ese es un adjetivo que se le está agregando a la palabra oferta, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Bueno, como mencionamos, y como mencionó justamente la especialista Yulisa, el tema de los proyectos, por supuesto, incluye la oferta de la unidad productora en estudio, ¿no? Por ejemplo, una escuela o centro de salud. Y es necesario también identificar el total de la oferta existente en el área de influencia, ¿bien? Muy bien, entonces viene con esta resta, ¿no? Demanda de servicios con proyecto menos oferta optimizada, ¿bien? Muy bien, para estimar la brecha, justamente es necesario que ambas variables se expresen en la misma unidad. Y esto es muy importante porque a veces los proyectos no tienen la misma unidad de medida, ¿bien? Entonces no van a ser comparables. Es por ello que tenemos que balancearlos ambos, ¿no? Por ejemplo, para este ejemplo de esta unidad productora, que es un colegio, la oferta que produce este colegio es la atención para 60 alumnos, ¿bien? Pero recibe 160, entonces hay que atender todavía 100 alumnos. ¿Qué se va a hacer ahí? Ya vamos a ver qué se va a hacer ahí. Muy bien. La vinculación de esta brecha y oferta y demanda de los alumnos va a tener que ser adecuada y muy relacionada para nuestros infraestructura y los ascensos a los servicios, ¿bien? Ahora, tenemos que pensar más allá de nuestro proyecto de inversión y de la fórmula de medida, la parte interna, que se refiere a las matrices de cadenas funcionales, ¿bien? ¿Se acuerdan que en la fase de programación multinacional de inversiones vimos las matrices de cadenas funcionales? Entonces lo tenemos que hacer tanto como para la oferta como para la demanda, ¿bien? Entonces, una vez que se haya determinado ya la cadena funcional y el servicio, ya va a ser posible la vinculación de este indicador con el programa multinacional de inversiones, que cuenta con una unidad de medida, ¿no? Y la unidad de medida de la brecha de programación multinacional debe ser la misma de la brecha de oferta y demanda, ¿bien? Ayer vimos varios indicadores de programación multinacional de inversiones, así que tiene que ser exactamente la misma, ¿bien? En aquellos casos que el indicador del programa multinacional de inversiones no coincida con el de la brecha de la oferta o demanda, se recomienda que la unidad formuladora debe considerar como contribución al cierre de brecha un valor expresado en unidad de medida de la brecha del programa multinacional de inversiones, ¿bien? Bueno, vamos a ver para dos casos. Cuando las unidades de medida coinciden, bueno, sencillísimo, ¿no? Acá tenemos la cadena funcional, recuerden lo que vimos en la clase de ayer, antes de ayer, ¿no? Este, por ejemplo, es el servicio de energía eléctrica, muy bien, servicio de suministro eléctrico en zonas rurales, ¿listo? Y la unidad de medida de brecha es viviendas atendidas por año, ¿no? Entonces, esto es lo que ofrece la entidad pública, ¿no? Servicios de suministro eléctrico. Y lo que demanda la población es viviendas atendidas por año. Listo. Entonces, sí coincide la brecha de oferta-demanda con el indicador de la brecha. Bien, entonces vemos acá que coincide, ¿no? Viviendas atendidas por año y acá también viviendas atendidas por año. Muy bien, en el caso que no coincidan, bien, vamos a ver este ejemplo de un servicio de riego. Acá estamos viendo que el servicio es servicio de provisión de agua para riego, ¿bien? Acá lo que hemos visto en el proyecto, que se mide por metros cúbicos por segundo, ¿bien? Pero
de manera interna y de manera del programa multinacional de inversiones se mide acá en hectáreas, ¿no? Entonces acá, tranquilo, no hay que preocuparse. Si bien es cierto que las unidades de medidas en este caso no coinciden, es importante mencionar que para el desarrollo del documento técnico de un proyecto de inversión de riesgo, se estima tanto los indicadores de brecha como los indicadores de brecha del programa multinacional de inversiones, ¿no? Entonces estamos hablando que se consideran ambos indicadores, ¿bien? Entonces, acá hay un tema de ver la brecha, que las brechas de oferta y demanda tienen que ser iguales, ¿no? De preferencia, ¿no? Un 100% deben ser iguales. Muy bien, el análisis técnico. Mucha atención a este punto, queridos alumnos. El análisis técnico se trata justamente de ya de ver las alternativas técnicas relacionadas con las alternativas de solución. Bien, pero para el cual tenemos que realmente detallar y describir varias cosas. ¿Qué preguntas claves iniciales también se pueden hacer para un análisis técnico? Si es por un tema de tamaño, podemos preguntarnos cuánto se producirá del bien o del servicio. Si es localización, ¿dónde se va a producir? Si es tecnología, ¿cómo se va a producir? ¿No? ¿Cuáles son esos métodos de trabajo, su estilo de trabajo? Si es sobre el impacto ambiental, ¿cómo se va a mitigar el impacto sobre la sociedad y el ambiente? Y sobre eso, sobre el tema de riesgos de desastres y cambio climático es cómo se va a mitigar o adaptar a los efectos del cambio climático, ¿bien? Bueno, en primer lugar, lo que más nos interesa son estos 3 puntos, ¿ya? Eso sí es clave colocarlo. De todas maneras tenemos que colocarlo, ¿bien? Bueno, también, por supuesto, el impacto ambiental y el tema de riesgos y desastres, ¿bien? Muy bien, para ese punto, uno de los temas clave e importante es, por supuesto, analizar los niveles de servicio y más, ¿bien? Calidad. ¿Qué significa calidad, no? Realmente la calidad es una palabra tan amplia que la definición concreta y específica es el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Calidad es el cumplimiento de los requisitos. Pero, ¿qué tipo de requisitos, no? Entonces, acá vamos a dimensionar un poco nuestro proyecto y sobre todo nuestros servicios, ¿bien? Entonces, la etapa de formación puede realizarse diversos estudios, por ejemplo, de ingeniería, estudios de suelos, en el caso de una carretera, por ejemplo, de topografía, estudios de hidrología, ¿no? En el caso de unas represas, hidrogeología, batidillas, geología y más, ¿no? Mientras más estudios hagamos y sean oportunos para definir técnicamente el proyecto, mucho mejor va a ser, ¿bien? Bueno, los sectores del gobierno nacional han definido una serie de criterios para hacer los estudios básicos de ingeniería, ¿bien? Recuerden que no es lo mismo un proyecto turístico que un proyecto de irrigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada sector ha establecido sus normas técnicas para sus proyectos de inversión, ¿bien? El análisis técnico considera los criterios precedentes y permite identificar las alternativas técnicas asociadas a las de solución del proyecto, ¿bien? Entonces, tenemos que definir acá dos cosas bien separadas, y no son iguales por si acaso, ¿ya? Una cosa es la alternativa técnica y otra cosa es la alternativa de solución, ¿bien? La alternativa de solución es la que queremos lograr, por supuesto, ¿bien? Pero si técnicamente no funciona, no es viable, no es factible, entonces no hay una alternativa de solución. Por eso que la alternativa de solución es el conjunto de acciones que se derivan de un análisis de los medios fundamentales que conllevan al logro del objetivo central. Ojo, conllevan al logro del objetivo central. Si tenemos muchas alternativas técnicas, por más que sean las mejores, que tengan el mejor presupuesto, la mejor solución y más, pero no logra el objetivo central del proyecto, entonces no estamos contribuyendo a ello, ¿ya? Y la alternativa técnica se genera justamente a partir del análisis de lo anterior, ¿no? Localización, tamaño y tecnología, ¿bien? Muy bien. Las alternativas técnicas se elaboran en base justamente a esos 3 ejes, y al desarrollar el análisis, ¿no? Se deben considerar diversos factores, ¿no? Cabe recalcar que para el diseño de la alternativa seleccionada con el proyecto de inversión, se va a ver la fase de ejecución con el expediente técnico, ¿no? El expediente técnico ya es el documento más importante del proyecto de inversión. Muy bien, vamos a entrar a la parte técnica, ¿ya? La parte técnica, la primera, recuerden que son 3, ¿no? Tamaño, localización y tecnología. La primera es tamaño. ¿Cuánto producir? Bien, ahí está, ¿cuánto producir? Ya tenemos algunos insumos, porque recuerden que ya hemos hecho un tema de brecha de oferta y demanda, ¿bien? Así que nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, para ver el tamaño de nuestro proyecto, tenemos que ver la capacidad de producción, ¿bien? En todo el horizonte de evaluación del proyecto de inversión, ¿bien? El tamaño no debe de estar sobredimensionado, el cual se entiende como el exceso de la capacidad de producción. Vamos a entrar a 2 pasos en concretos, ¿bien? Por un lado, tenemos que identificar los factores condicionantes
Llámenle factores condicionantes, llámenle variables, ¿no? Es igual, ¿no? Y luego ya hablamos del tamaño del análisis de las opciones, ¿no? El análisis de las opciones de tamaño, ¿bien? Sobre los factores condicionantes. Acá hay una serie de normas o criterios que diversos sectores nos exigen cumplir, ¿bien? Por ejemplo, hay un indicador para el tema de salud que dicen que un doctor debe atender 4 pacientes por hora. Bien, 4 pacientes por hora. Estamos hablando de 15 minutos en sí, bien. Ese indicador, y sobre todo esa norma, no lo pone cualquiera, lo pone el MINSA, ¿bien? Entonces, acá no queda otra más que cumplir con esa oferta, ¿no? Entonces, la oferta de salud es un doctor debe hacer 4 atenciones por hora, ¿ya? Entonces, por eso que hablamos que son diversas normas o criterios sectoriales que tenemos que cumplir, ¿bien? En función de estos factores, queridos alumnos, vamos a determinar la brecha de oferta y demanda. Por ejemplo, la brecha a cubrir de agua potable va a influir en la dimensión de la estructura de captación, de la línea de conducción, de la planta de tratamiento y de los reservorios. Así que en todo el proceso de producción de agua potable, de inicio a fin, tiene que estar limpia, tiene que estar clara, tiene que estar bien definida, ¿no? Porque no vaya a ser que la captación de agua, por ejemplo, exista problemas. Entonces el tratamiento de agua va a ser mucho menor. Entonces no vamos a poder atender a la demanda, ¿bien? Bueno, en caso para ello, tenemos que también estudiar también el horizonte en el cual se va a estimar la brecha, ¿no? Y es que recordemos, queridos alumnos, que nuestros recursos no son infinitos, son realmente finitos en sí, ¿no? Un proyecto de riego, por ejemplo, podemos pensar para 5 o 10 años, pero de repente el tema de la sequía, el tema del calentamiento global y más, para el otro periodo puede afectar, ¿bien? Entonces, muy importante conocer el periodo de tiempo, ¿bien? Se requiere analizar el horizonte de evaluación. Cuando la brecha de oferta-demanda tenga una tendencia creciente, el tamaño podrá establecerse para cubrir el 100% del horizonte de la evaluación, ¿no? Por ejemplo, en proyectos de carreteras o de agua potable y alcantarillado, el tamaño se establece considerando la brecha del último año del horizonte de evaluación. Luego ya tenemos otro criterio, estamos hablando realmente de otro factor, que es el periodo óptimo de diseño, ¿bien? Nos referimos, por ejemplo, en el caso del agua potable y el alcantarillado, que se aplica este criterio para dimensionar las capacidades de sus activos en la inversión inicial, como el tamaño de captación, línea de conducción, impulsión y tratamiento, ¿bien? Las economías de escalas también. Nosotros realmente podemos comprar en gran cantidad para poder ya realmente ofrecer servicios continuos, ¿no? Por ejemplo, el cloro, ¿no? Para el tema de purificación del agua, el cloro es claro, ¿no? Entonces, ¿por qué comprar en vez de por años si se sabe que el tema del agua siempre va a ser una demanda de aquí a largo? Entonces se puede comprar en gran cantidad, ¿no? Por ello, por ejemplo, un relleno sanitario puede ser desarrollado en un consorcio por 3 municipios contiguos en lugar de hacerlo cada uno por su cuenta, ¿no? Repitiendo algunos costos comunes como la vigilancia, administración o evaluaciones ambientales. Entonces, estos costos fijos, estos costos recurrentes se pueden reducir. Posibilidades de implementación modular. Significa que nuestro proyecto puede ir avanzando de manera proporcionada, bien, de manera proporcionada. Por ejemplo, si pensamos en servicios educativos, se puede hacer un programa de construcción de aulas, en primer lugar, para atender esa demanda que tanto se necesita, y luego ya se ve, ¿no?, lo demás, ¿no? Por ejemplo, de un proyecto de alcantarillado, nos centramos en la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no?, la cual va a poder ampliarse, ¿no?, con las diversas lagunas de estabilización de medidas que vayan creciendo también la demanda, ¿no? Y, por ejemplo, un proyecto de limpieza pública, número de celdas de relleno sanitario, que también va a dependerse del incremento de los requerimientos de disposiciones finales, ¿no? Entonces, lo hacemos de manera gradual, de manera proporcional, de acuerdo a la demanda. No tenemos que hacer todo de porrazo, ¿no? Restricciones de localización. La oferta puede variar, y el tamaño de esto puede variar realmente por la parte política, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de limpieza pública, donde el área de terreno disponible determina el número y el tamaño de rellenos sanitarios que se deben implementar. También la tecnología, ¿no? Un proyecto de salud, por ejemplo, la tecnología de los equipos médicos tiene una demanda de capacidad que condiciona el tamaño, ¿no? Un tomógrafo, ¿no?, un ecógrafo y más tienen una vida útil, ¿no? Entonces, realmente no es un uso, pues, para siempre.
Y bueno, lo más importante, no olvidar los recursos, ¿no? Tenemos recursos renovables, recursos no renovables, ¿no? Entre los recursos renovables tenemos pues ahora las famosas energías que se utilizan, ¿no? La energía solar, la energía eólica, la geofísica, biomasa, energía atómica, bueno, varios tipos de energía, ¿no? Y los recursos no renovables, que ya pues petróleo, ¿no? Agua, y los famosos recursos que todos conocemos, ¿no? Entonces, esos recursos hay que tenerlo en cuenta para el tamaño de nuestra oferta, ¿bien? Muy bien, ahora, lo que debemos conocer en esta materia es que el análisis de las opciones de tamaño van a ir variando, ¿bien? Todo nuestro tamaño de nuestro proyecto va a depender por las opciones de tamaño. Y no tenemos que solamente enfocarnos en una, sino podemos enfocarnos solamente en varias, ¿bien? Vamos a ver siempre con ejemplos para este proyecto de agua para riego. No es agua potable, sino agua para riego. ¿Bien? El agua para riego, vamos a leer el caso, donde en un sistema de agua para riego se estiman las características de sus activos para atender la demanda total, tal como los canales de distribución, la principal, ¿no? La presa y la captación, y para este efecto se deben considerar los índices de eficiencia de conducción, la distribución y la estacionalidad y disponibilidad de las aguas, ¿no? Es por ello que la demanda y el tamaño de los activos del sistema de riego va a considerar diversos tipos de demanda, ¿no? Demanda con proyecto. Miren, tenemos acá 43.263 metros cúbicos, ¿no? Que es el volumen de agua que se deberá entregar a todos los usuarios, ¿bien? Pero los canales de distribución, que es lo que por donde va justamente pasar esta agua de riego, tiene una eficiencia de 95%. Estamos hablando que el 5% ya pues se pierde, ¿no? Y el canal principal tiene eficiencia, ojo, de conducción del 60%. Todavía peor, ¿no? Donde realmente se pierde una gran cantidad, ¿no? Entonces la captación debe cubrir la brecha de la demanda y oferta, ¿bien? Entonces, si vemos acá realmente el ejemplo, tenemos acá pues el río de donde va a provenir esta agua. Hay un tema de filtrado, ¿no? Un tema de captación. Acá tenemos la cantidad de captación de metros cúbicos, ¿bien? Y tenemos ahora un tanque de distribución, ¿no? Que llega el tanque 45.000 metros cúbicos y mediante un canal de distribución realmente a los centros de regadío, ¿no? A los sembríos y regadíos llegan 43.000, ¿no? Que es realmente ese 95% que hemos hablado, ¿no? Entonces, esa es la definición del tamaño de un sistema de riego, ¿bien? Ustedes piensen también para un proyecto de una carretera, por ejemplo, ¿no? El proyecto de un proyecto turístico también, ¿no? A la ciudad llegan 100.000 extranjeros, pero al proyecto turístico que estamos mejorando están llegando 20.000. ¿Por qué? ¿De qué depende el tamaño? Entonces, ahí hay diversos impedimentos que debemos de mejorar, ¿bien? Muy bien, entonces, tenemos que hacer diversos tipos de dimensiones y tipos de tamaños, ¿no? Como acá está claro cómo es que se va a captar el agua y la distribución y cuánto es lo que finalmente llega se tienen que establecer las dimensiones por diversas alternativas, ¿bien? Entonces, el canal de distribución para este caso va a recibir, para la alternativa 1 es 40.000 metros cúbicos, mientras que la otra es de 44.000 metros cúbicos, ¿bien? Canal principal, 75.000 y la segunda 65.000, ¿no? Entonces, si nosotros realmente comparamos, ¿no? En ambas alternativas, el canal de distribución es el que define la capacidad de producción, ¿no? Porque eso es lo que finalmente va a recibir la población, ¿no? Los agricultores, ¿bien? Por lo que resulta ser el activo limitante, ¿no? Entonces, acá nos interesa más la alternativa 2, ¿bien? Dado que por ello, ¿no? Justamente, como mencionamos, ¿no? La opción 2 es la más adecuada, debido a que es el proyecto que supera la brecha, ¿no? 44.000 metros cúbicos, comparado con los 40.000 que llegan con la otra alternativa, ¿bien? Entonces, de manera técnica, de manera fundamentada, estamos explicando que la alternativa 2 conviene más que la 1, ¿bien? Muy bien, este es en cuanto al tamaño. Vamos a ver ahora el tema de la localización, ¿bien? Localización. Muy bien, el tema de la localización realmente es uno de los puntos importantes también, sobre todo para la parte de la ubicación geográfica y sobre todo para la parte estratégica, ¿no? De la misma. Y aquí tenemos que determinar que uno de los puntos a analizar es las opciones de localizaciones existentes, ¿bien? Aquí tenemos que determinar, queridos alumnos, que la localización es la parte que es por donde va a pasar realmente el proyecto, ¿bien? Y bueno, tenemos que definir, ojo acá, dos pasos. Del mismo modo, los factores condicionantes y la
opciones de localización. ¿Qué puede afectar la localización? La ubicación de la población objetivo. Si la población objetivo está fuera de la zona de producción, entonces puede haber más costos, ¿no? Más costos, por supuesto, ¿no? Son puntos importantes, ¿no? Entonces, la localización geográfica de la población será atendida por el proyecto y la unidad productora deberá ubicarse lo más cerca posible, lógicamente, ¿no? La vía de acceso, por supuesto, ¿no? Si la unidad productora está lejos, tenemos que construir la vía de acceso, ¿bien? Entonces, hablamos vía de acceso como carreteras, ¿no? Para proyectos de servicios de salud, de educación, atención de emergencias y más, ¿bien? El tipo de unidad productora, o sea, nosotros, ¿bien? Nosotros somos una unidad productora lineal o horizontal, ¿no? Requiere además de una localización específica para los activos que la integren, y los sistemas de distribución eléctrica requieren del sistema de agua potable, alcantarillado y más, ¿no? Y una unidad productora no lineal, ¿no? Requiere una localización específica, por ejemplo, instituciones educativas, comisarías y más, ¿no? Donde ahí realmente lo tienen todo, ¿no? La localización va a depender también de la provisión de los insumos. ¿Cómo va a ser nuestra relación con nuestros proveedores? ¿Qué tan difícil va a ser para ellos acceder a nosotros? La exposición a los peligros también, ¿no? La generación de los impactos ambientales negativos. Si nuestro proyecto tiene una alta área de influencia, ¿bien? De nuestro proyecto, entonces, uno de los puntos importantes es el impacto ambiental que vamos a generar, ¿no? El impacto ambiental que vamos a generar. Entonces, esto es importante para determinar la localización de un proyecto, ¿bien? Las condiciones topográficas y calidad del suelo, como dijimos, se pueden hacer diversos estudios, ¿no? De suelo, estudios geológicos y más. La infraestructura de los servicios públicos, domiciliarios, los planes reguladores también que existen municipales y también el precio del terreno, ¿no? Porque recordemos que el terreno se va a tener que adquirir, se va a tener que comprar y más, ¿bien? Realmente hay que saber que la localización es uno de los puntos que ayudan sobre todo a determinar los verdaderos criterios, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos. Vamos a analizar ahora las opciones de localización, ¿bien? Vamos a ver este ejemplo y luego vamos a mostrarles un video de los criterios que utilizamos para la localización de la misma, ¿bien? Muy bien, este es el ejemplo de un proyecto de inversión para mejorar los servicios de limpieza pública, ¿bien? Los servicios de limpieza pública. Muy bien, tenemos acá los datos, ¿bien? Este se trata de un proyecto de relleno sanitario, donde se ven diversos criterios. Un criterio es la compatibilización del uso del suelo y los planes de expansión urbana, la compatibilización con el plan de gestión integral de residuos sólidos, la minimización y prevención de los impactos sociales y ambientales negativos, los factores climatológicos, prevención de riesgos sanitarios, prevención del patrimonio arqueológico y cultural, muy importante, porque diversos proyectos de inversión hacen un estudio que se llama el CIRA, ¿no? Certificado de Identificación de Restos Arqueológicos, por ejemplo, ¿no? Preservación de las naturales protegidas y más, ¿bien? Entonces se hace un mapa, ¿no? Un mapa de influencia, mapa de zonificación, también se le llama, ¿bien? Entonces acá tenemos, ojo, nuestro relleno sanitario, ¿bien? En este relleno sanitario, queridos alumnos, vemos diversos accesos, vemos diversos caminos, ¿no? Y acá tenemos tres alternativas de terreno donde vamos a pensar en ubicar el relleno sanitario. Acá está la ciudad, donde sale la basura, ¿no? Muy bien. Se determinó diversos factores condicionantes, como la ubicación, la población objetivo, y también la generación de los impactos ambientales. Bien, y se ha determinado y se ha concluido que el terreno 1, este que se encuentra muy cerca del río, ¿no? Está cerca, como mencionamos, de un cuerpo de agua al que podría afectar el relleno sanitario y también este podría verse afectado por las infiltraciones. En el diseño del relleno debe tomarse en cuenta estos factores para minimizar o reducir los posibles impactos, ¿no? El terreno 2, vemos acá, ¿ah? Este está cerca de una población objetivo, ¿bien? Y las condiciones ambientales y cuenta con vías de comunicación, sin embargo la calidad del suelo es mala y no cuenta con factibilidad de servicios de agua y energía y esta alternativa debe ser descartada, ¿bien? Y el terreno 3, que está más alejado, sí cumplen con todos los factores condicionantes, o sea, con todos estos factores que hemos visto anteriormente, ¿bien? Entonces, un tema de comparación, un benchmark se compara, ¿no? Bueno, y se elige la alternativa, ¿no? La 3, ¿no? Se elige la alternativa 3, ¿bien? Entonces, esta tabla muestra todos los factores condicionantes con cada una de las alternativas, ¿no?
Y si bien, no, como mencionamos, uno de ellos no cumple con al menos de un factor, las localizaciones del 1 y 3 son las que cumplen con todos los factores prácticamente, ¿no? Pero en todo caso, la opción 2 sí debe ser eliminada, ¿no? Porque no cumple con ello. Muy bien, este es el caso de la localización. Bien, vamos a ver este video para ver más criterios de localización para nuestros proyectos de inversión. Tenemos el primer factor, que es la ubicación de la población objetivo. Es la localización geográfica de la población que será atendida por el proyecto. Esta UP deberá ubicarse lo más cerca posible de los usuarios. Por ejemplo, en un proyecto de riego. En ese proyecto, la disposición tanto de los canales, así como de los sistemas de riesgo, tiene que estar lo más cercano a las parcelas. Muchas veces, si incorporamos e incluimos riego por aspersión, riego por goteo, etcétera, alguna tipología en particular, definitivamente hasta la población beneficiaria está enmarcada dentro del ámbito de la UP. Por ende, la ubicación a la población objetivo es un factor muy importante para determinar la localización de algunos proyectos. Segundo factor, vías de acceso a la UP. Son las vías urbanas e interurbanas que pueden utilizar la población objetivo para acceder a los servicios de la UP. Los usuarios deben acceder a la unidad productora de servicios, sea esta un puesto de salud, un centro educativo, un sistema de atención de emergencia de incendios o una comisaría para la seguridad ciudadana sin dificultades. Esto supone que dispongan de vías adecuadas e interconectadas a otras vías de la localidad o carreteras, evitando obviamente posibles zonas de congestión de tránsito. Bueno, hemos visto algunos de los proyectos en los cuales este factor es muy importante, como salud, educación, seguridad ciudadana, también el turismo. Definitivamente los turistas tienen que llegar con seguridad a los diferentes recursos turísticos, sean estos naturales o culturales. El tercer factor importante, criterio que tenemos que considerar, es el tipo de unidad productora. Por ejemplo, ahora que tenemos dos tipos de unidad productora de servicio, lineal y no lineal, ojo, tenemos un video sobre el diccionario del proyectista, donde está la definición de unidad productora de servicios, que lo vamos a dejar aquí en pantalla. Con relación a la UP lineal o horizontal, se requiere más de una localización específica. Definitivamente, en estos casos vamos a tener que definir localizaciones para los diferentes componentes de la UP. Por ejemplo, ahí tenemos proyectos de sistema de distribución eléctrica, sistemas de agua potable y alcantarillado, entre otros. Si tuviéramos el caso de una unidad productora no lineal o vertical, que solamente hay una localización específica, definitivamente esto hará un poco más sencillo el proceso de localización. Por ejemplo, las instituciones educativas, las comisarías, los puestos de salud y, por ejemplo, algún otro proyecto donde solamente haya una única ubicación. El siguiente factor, facilidades para la provisión de insumos. Básicamente también, obviamente, siempre tenemos una orientación hacia la demanda, pero es posible que hayan proyectos en los cuales tenemos que tener cercanía a los proveedores de insumos que son utilizados para el proceso de producción del servicio, o generar algunas condiciones también para, obviamente, proveerse de estos insumos. El siguiente criterio, exposición a peligros. Esto es muy importante. Debemos alejarnos de zonas que tengan exposición a peligros para las unidades productoras. Con esta información de las áreas de impacto, de los peligros relevantes que se hayan identificado, sean estos inundaciones, movimientos de masa, se determinará si la OP puede estar afectada por un desastre y obviamente si es que debemos cambiar de localización. Puede sonar bastante
amplio, grande y de gran impacto y cambiar una localización de una OP existente, pero es un objetivo realmente que debemos perseguir si es que se evidencia de manera concreta que existe una exposición a peligros. Obviamente, porque de esto dependerá la magnitud de los probables daños que pueda sufrir la OP y obviamente los beneficiarios y sus efectos que podrían ser interrumpidos durante el funcionamiento en la prestación del servicio. Otro factor importantísimo, generación de impactos ambientales negativos. Hay que tener en cuenta la producción o el consumo del servicio muchas veces puede generar impactos negativos sobre el ambiente, especialmente si la unidad productora de servicio o la población objetivo se encuentra cerca a zonas frágiles, por ejemplo, que incluyan pantanos, humedales, zonas Ramsar, que son zonas donde hay tipos de humedales donde emigran las aves, que son de importancia internacional, zonas de reserva o espacios protegidos. Y muy importante considerar estos aspectos cuando estamos emplazando algún tipo de proyecto. Muchas veces tenemos que hacer una diagramación de dónde va a emplazarse el proyecto y no tenemos el cuidado de si esta está cercana a estas zonas reservadas. Obviamente esto impactaría en esa biodiversidad que vive en estas áreas en particular, lo que impactaría negativamente a el ambiente. Otro criterio de importancia son las condiciones topográficas y de calidad del suelo. La topografía es relevante cuando la determinación de las dimensiones del proyecto está directamente relacionada con la altura física del terreno donde será implementado. También es relevante la especificación de factores muchas veces geotécnicos, factores como la zona de amenaza sísmica, perfil de suelo, tipo de suelo, la capacidad portante o resistencia del terreno y las propiedades de deformación del suelo. Un factor adicional importantísimo es la disponibilidad de infraestructura y servicios públicos domiciliarios, como el agua potable, la energía eléctrica, el alcantarillado, teléfono, otros. Esto es importante porque muchas veces podemos diseñar proyectos en los cuales no se cuenten con estos servicios básicos y definitivamente esto no va a generar los impactos porque no va a haber una funcionalidad del servicio durante la etapa de funcionamiento de manera correcta, porque no se cuenta con servicios básicos. Conozco en algún momento se trabajó un CITE público, un Centro de Innovación Tecnológica público, en un área en la cual no se contaba con un servicio de agua potable. Eso definitivamente afectó mucho la dotación de servicios. Se pudo normalizar ella solamente cuando se abasteció de agua potable al CITE correspondiente. Si no existe disponibilidad de estos servicios, se requiere que la UP tendría que coordinar o promover la existencia o la implementación de estos servicios. Pero esta es una condición anterior al proyecto. No podríamos viabilizar un proyecto con una necesidad tan grande, con una limitación tan alta en la dotación de servicios futuros. Otro factor son los planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano, un conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo, en función a los objetivos de desarrollo sostenible y a la capacidad de soporte del suelo para localizar actividades sociales y económicas, como viviendas, recreación, protección y equipamiento, así como la producción industrial, comercio, transporte y comunicaciones. En una ocasión, uno de los proyectos que estuve desarrollando estaba justamente localizado en una zona en que el plano regulador municipal indicaba que estaba a futuro se iba a pasar por ahí una zona de migración en el caso de un tsunami, en una zona obviamente muy cercana a la zona costera.
Por ende, el proyecto tuvo que buscar una ubicación diferenciada y obviamente considerar estos aspectos a la hora de plantear lo que corresponde al planteamiento técnico. Otro criterio no menor es el precio del terreno. Es el costo por área del terreno que puede plantear opciones para elegir entre localizaciones en función a un criterio de eficiencia económica. Es muy importante que en algunos proyectos tengamos la propiedad del terreno cuando estos no son terrenos públicos, sino son terrenos privados. Este costo obviamente tiene que incorporarse en el flujo, o bien ahora que están en marcha las IOAR, también hacer una IOAR correspondiente a la compra anticipada de terrenos. No se olviden que tenemos otro video correspondiente a IOARs, definición y tipologías, que también vamos a poner aquí en pantalla para que lo puedan observar. Esta IOAR realmente soluciona muchos problemas de sostenibilidad que tenían los proyectos justamente con la adquisición de terrenos. Pero muchas veces no hablamos de compra, a veces hablamos de cesión en uso de terrenos. Por lo tanto, los arreglos institucionales, sea con privados, con comunidades nativas, indígenas o de repente hasta con otras entidades de gobierno, es importante también considerarla como un factor de localización. Excelente proyectista, hemos visto algunos de los factores de localización que se utilizan mayormente en los proyectos. Vamos a la pizarra del proyectista. Aquí, por favor, déjanos en comentarios qué otros factores, qué otros criterios han utilizado a la hora de elaborar sus proyectos, para que con todos podamos seguir aprendiendo cada día más. Si te gustan este tipo de videos, danos un like y suscríbete al canal. Sé parte de la comunidad de proyectistas. Dale clic a ese botón de suscribir. Muy bien, queridos alumnos, hemos finalizado la clase del día de hoy, en la cual hemos visto el tema de tamaño localización, y mañana vamos a ver, por supuesto, el tema de tecnología. Bien, y por supuesto vamos a seguir viendo el tema también de los costos, de las análisis de las alternativas factibles y demás. Bien, muy bien, queridos alumnos, muy buenas noches. Mañana continuamos con la clase.